Y ya como es habitual todos los miércoles toca repasar la historia con la ayuda de María y Laura Lara, nuestras historiadoras, profesoras de UDIMA y escritoras pertenecientes a la Universidad a Distancia de Madrid. Nos hacemos eco de esas noticias que se producen en el día a día y los antecedentes que pueden tener desde el punto de vista histórico desde hace años, y en este caso sí desde hace bastantes años. Saludamos a María Lara. Muy buenos días, María. Hola, César. Hoy solita en estos minutos, no nos acompaña, no puede estar con nosotros Laura. Estamos en estos momentos también con el cierre del cuatrimestre y con los exámenes, pero yo hablo en nombre de las dos, así que en unos momentos seré María y en otros momentos transmitiré el discurso de Laura, que nunca nos hemos cambiado ni en exámenes, ni en una biblioteca, ni en nada. Simplemente es la figura del portavoz. Que quede claro. Bueno, María, pues vamos a hablar. Hoy además, fíjate, me alegro de que seas tú la que esté con nosotros, no por nada en particular, sino porque eres una voz muy autorizada en el tema que vamos a contar, por aquello de que tienes 2 libros en tu haber dedicado al asunto de las brujas. ¿Y por qué son noticia las brujas? Bueno, la noticia nos llega desde el Parlament de Cataluña. Recuérdanos, porque salía a la opinión pública hace 3 o 4 días. Sí, prosperaba una campaña para restaurar la imagen de las brujas, y fue la semana pasada cuando se aprobó en el Parlament de Cataluña. Cuando escuché la noticia y también me empezaron a llamar de medios de comunicación para que diera mi parecer al respecto, pues de inmediato me acordé de tantos personajes inocentes que a lo largo del tiempo han sido echados a la hoguera o ajusticiados simplemente por tener unos poderes que no podían frenar. Y es que, como digo, en Brujas, Magos Incrédulos, en la España del Siglo de Oro y en Pasaporte de Bruja, a los delincuentes, a los criminales, no hay que llamarlos ni brujos ni brujas. Son eso, delincuentes y criminales que tienen que pagar su condena. Pero es que la mayor parte de las personas que fueron acusadas de brujería en los siglos XVI, XVII y XVIII, en los 350 años de Inquisición, no eran criminales ni delincuentes, eran personas que tenían visiones, sueños apocalípticos. También en algunos momentos era gente que no sabía lo que era una pócima, pero habían tenido discusiones con sus vecinos, y esas rencillas o las peleas por una herencia pusieron sobre sus cabezas el insulto de bruja, que no es un insulto, que es un sustantivo o un adjetivo que viene a referirse a la mujer sabia. Eso pasaba en las civilizaciones antiguas, la bruja era la mujer sabia. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, se tuvo tanto miedo al conocimiento y a la sabiduría, sobre todo si venía de una mujer, por la misoginia y por, lamentablemente, los prejuicios de la sociedad patriarcal, que a las que quisieron llevar una vida más libre de lo que permitían los cánones de su tiempo, las llamaron brujas. Y a ti, María, ¿qué te parece personalmente esa actitud del Parlament de Cataluña a la hora de hacer esa reparación hacia todas aquellas mujeres? Yo recibí contenta la noticia del Parlament de Cataluña, porque hay otros países que no son España, donde ya se han empezado a dar pasos en esa dirección. Entonces, en ese sentido, igual que se trata de restaurar la imagen de colectivos oprimidos a lo largo del tiempo, pues también en el tema de la brujería viene esta decisión del Parlament de Cataluña a poner un poco de luz sobre un fenómeno que ha sido considerado tan siniestro. A ver, dentro de las brujas, yo echo del grupo a las que decían que tenían contactos siniestros con el más allá. Yo soy una persona que, aparte de ser escritora, soy muy sensible, no puedo leer las descripciones de las torturas y no quiero tener contacto alguno con personas que digan que están con la magia negra, de manera que a esas las echo del grupo y dejo en el colectivo de brujas a mujeres como la Beata de Villar del Águila, que decía que tenía una unión mística con el cuerpo de Cristo, o a Lucrecia de León, la Casandra madrileña, que llevaba consigo a un eclesiástico guadalajareño como ayudante, y que esta mujer
lo único que hacía es que cuando se iba a dormir a veces tenía sueños con el rey del momento, con Felipe II, con las batallas que iba a tener, con la reina Ana de Austria, y después contaba esas visiones y ahí se caía con todo el equipo, porque cuando eran batallas perdidas, pues iban a por ella. Bueno, de Lucrecia de León podíamos hablar, si te parece, María, otro día, porque yo creo que tiene material como para hacer un programa aparte, ¿verdad? Sí, y además es que en España tenemos que decir que hubo una campaña pionera en defensa de las brujas, antes que la promovida por el Parlamento de Cataluña, pero en el siglo XVII, porque en 1610 fue el famoso auto de fe de las brujas de Zugarramurdi, sí, cuando en Navarra quemaron en Logroño, que era donde estaba la sede del tribunal, a brujos y brujas acusados de prácticas siniestras y aquelarres. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de la población en el tiempo de Cervantes y de Lope de Vega era analfabeta. Habían recibido unas catequesis que estaban cogidas con alfileres y teológicamente no podían discernir qué era filosofía y qué era superstición. De manera que hubo un inquisidor que había pasado también por Guadalajara, porque se había formado en el seminario de Sigüenza, Alonso de Salazar y Frías, que propuso una frase, después de sentir escrúpulos de conciencia y de arrepentirse de haber firmado con otros 2 inquisidores la sentencia de la hoguera de Zugarramurdi. Alonso de Salazar y Frías, este inquisidor burgalés, fue el que acuñó la frase, no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se comenzó a hablar y a escribir de ellos. Propuso un pacto de silencio sobre la brujería, sabiendo que había una auténtica histeria y psicosis colectiva en los pueblos y aldeas del Valle de Baztán. Y así consiguió que España viera un decrecimiento en las causas de brujería, que es otro tema que cuento en mis libros, y Laura también lo hace en el breviario de Historia de España que escribimos las dos, que España no fue adelantada en la caza de brujas, que los países de Centro Europa de signo protestante ponían muchas más hogueras, aunque nunca podamos justificar lo injustificable. Bueno, pues con este cribado que hemos hecho entre quienes pueden considerarse brujas, quienes no, el concepto de bruja, entonces, ¿a quién se lo podríamos atribuir? María, cuéntanos, ¿qué es una bruja? ¿Cómo lo definiría un diccionario? El diccionario María Lara. La primera vez que aparece el término bruja en un idioma romance es en catalán, bruixa. De hecho, aparece antes que en lenguas que no son romances, como el inglés con el término witch. Bueno, una bruja sería una curandera, también una médica o enfermera sin titulación, porque hasta ya casi llegar a la edad contemporánea las mujeres no pudieron acceder a la universidad. Y también podemos decir que había místicas a las que se pudo llamar brujas. Sabemos los problemas que tuvo Teresa de Jesús para que la entendieran. No decimos que ella sea bruja, sino que la línea entre la ortodoxia y la heterodoxia es muy difusa, porque depende de quien tiene el cetro de mando en cada momento. Entonces, bueno, pues podríamos decir que las brujas eran parecidas a las meigas gallegas, mujeres que tenían un control, un conocimiento de la naturaleza y que podían aplicarlo para remedio de la comunidad. Cierto es que las artes amatorias influían también mucho en la brujería. En un tiempo en el que alguien cogía las llaves de su casa y se marchaba para no volver y dejaba a su mujer y a sus hijos solos y empezaba otra relación que estaba catalogada de bigamia porque no había divorcio, pues había también señoras que recurrían a las videntes para ver si su marido iba a volver a su casa, como ocurría con las clientas de Leonor Barzana, una bruja toledana que hace unos años, grabando un documental para Televisión Española, jugó con nosotras la bruja en Toledo, porque cuando nos íbamos acercando a su casa con el coche de la tele, se subían los pivotes de control de tráfico. Tuvimos que llamar un taxi y cuando después de grabar el documental por la zona de Santo Tomé, en Toledo, llamamos nuevamente a otro taxi, vino a recogernos el mismo que nos había dejado.
Bueno, pues peculiaridad aparte, María, vamos a hablar ahora de la diversidad de nuestro país. Como en otros tantos aspectos, hay brujas distintas según la zona geográfica de España, y ahí tenemos Cataluña, pero también no hay que olvidar la zona, digamos, que en todo el país relacionamos con la brujería por excelencia, como es Galicia, o también Castilla, donde tú igualmente has centrado parte de tu libro Pasaporte de Bruja. En Castilla, los puntos de aterrizaje de las brujas estaban en Soria, en Barahona. Hace unos meses, viniendo de Atienza, de impartir conferencia Laura y yo de los comuneros, del ciclo que estamos desarrollando para las Cortes de Castilla-La Mancha como historiadoras en el 5º centenario, estuvimos en Barahona supervisando lo que se llamaba el Mojón de las Brujas, el aeropuerto que había en el siglo XVII para las escobas. Y lo mismo podemos decir en Cataluña, que también los aquelarres se hacían en un sitio específico que era Valgorguina. Además, tenemos que señalar que en Cataluña una de las peculiaridades es que a las brujas no se las echaba a la hoguera, sino que se las ahorcaba. Hubo como 400 víctimas durante el periodo de la Inquisición en Cataluña. Y podemos señalar casos concretos desde que en 1424 en Cataluña fuera la primera denuncia de brujería. Por ejemplo, podemos hablar de cómo en el Montseny había episodios hechiceriles, o también cómo en las noches en que había junta de brujas, parece que los señores feudales pactaban con las estrigas el abandonar el castillo para así dejar a las voladoras tranquilas en sus reuniones. Y dicen que es que de ese modo garantizaban una buena cosecha. Vamos, que había asambleas de brujas, se puede decir. Sí, había asambleas de brujas en castillos. Casi todos los pueblos del Pallars tuvieron alguna bruja. Por ejemplo, encontramos historias como las que se cuentan en torno al castillo del Brull y también en Vic, donde parece que se desplazaban juntas, montadas en una escoba, y que volaban por los aires sobre la niebla, siempre bajo las órdenes de una bruja mayor a la que llamaban la abadesa. Estas brujas decían que se untaban antes una loción. En el caso de Castilla-La Mancha, por ejemplo, están las brujas de Daimiel en Ciudad Real, o también en nuestra provincia y en el límite con Cuenca, entre Villalba del Rey y Sacedón, había continuos viajes de estrigas. A ver, ¿cómo volaban? Yo esto me lo he preguntado muchas veces, y cuando estoy en los archivos investigando sobre brujería, pues creo que a veces las hechiceras juegan con mi mente y salgo a la luz pensando que realmente volaban. Bueno, haciendo también estudios desde el punto de vista de la criminología o de la antropología aplicada a la medicina, realmente, claro, no podían volar. Lo que hacían era tomarse estupefacientes, belladona, bayas, que eran productos naturales que con unas dosis pequeñas quitaban el dolor de cabeza, y con unas dosis más altas era un colocón tremendo. Y lo sorprendente es que las brujas, con esa intoxicación por drogas de abuso, pudieran sobrevivir. A ver, yo a las brujas de la movida, las drogadistas, las sacaría también del catálogo. Siempre voy con San Miguel, con el arcángel que defendió el nombre de Dios, como aliado, estudiando los procesos de la Inquisición, porque, como ya digo, soy muy cautelosa. Entonces, dentro de la brujería me quedaría con las buenas personas a las que la sociedad no comprendió, pero que siempre trataron de hacer el bien a los demás mediante la imposición de las manos o mediante su don sobrenatural de anticiparse a los hechos mediante el consejo, como ocurría en el mundo romano con la interpretación de los libros sibilinos antes de entrar en las batallas. Terminamos nuestro tiempo, María. Un apunte rápido a otra zona geográfica emblemática, Galicia. A ver las ailas, las meigas. Sí, en Galicia lo curioso es que en la Edad Moderna no había tanta idea de que fuera el país de las brujas. El país de las brujas en la época de Velázquez era realmente Navarra, pero sin embargo esa magia atlántica siguió existiendo hasta el presente, y de ese modo, bueno, pues podemos encontrar cómo tuvo una aureola
de magia blanca que convivió también con la persecución de los bandoleros mientras los caballos miraban ese resplandor de la luna luar por el que, quién sabe, si no volaba alguna hechicera. Nos da para más el tema de las brujas. La semana que viene seguiremos tocándolo y hablaremos no solo de la figura de Lucrecia de León, sino también, por ejemplo, de la desigual justicia que en el Siglo de Oro había para unas brujas u otras, teniendo en cuenta si metían en sus sueños o actividades a la monarquía. María, muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer. La semana esperemos que también acompañada de Laura estemos ya otra vez en una nueva sección de Princesas en Jeans. Buena semana. Perfecto, hasta la semana que viene.